Saludamos a nuestros usuarios a esta hora y les damos la bienvenida a Sala de Prensa. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a nuestro país, pero preocupa también profundamente a nuestro gremio, al gremio periodístico, y esto luego del ataque armado del que fue víctima el comunicador Gustavo Chicangana y su esposa en el departamento de Guaviare, en San José del Guaviare. Y bueno, la situación, a pesar de que se encuentran bien por fortuna, recibiendo atención médica y avanzan las investigaciones por este hecho, lo cierto es que esta noticia o ese atentado en su contra, lo que hizo fue evidenciar también todo el riesgo que enfrentan los profesionales de la información en general en Colombia y en las zonas principalmente donde operan los diferentes grupos ilegales. Están viendo ustedes allí en sus pantallas la fotografía de nuestro colega Gustavo Chicangana, quien como le digo, o como les acabo de contar, pues por fortuna se encuentra en buen estado de salud, por supuesto recibiendo la atención médica necesaria a propósito de este hecho del que fue víctima. Pues esta situación nos lleva a hablar incluso de esa otra noticia alrededor del tema, lo decía, los riesgos de los profesionales de la comunicación en nuestro país para poder ejercer, y tiene que ver con este dato que entregan del Índice de Libertad de Prensa 2025 por parte de Reporteros Sin Fronteras, donde dan cuenta de lo siguiente: Colombia, dicen, subió 4 puestos en un año y se ubicó en la casilla 115 tras haber obtenido 49.8 puntos sobre 100 como uno de los lugares más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. Estamos entonces en el puesto número 115 entre 180 países. Un tema que me permite ahondar, por supuesto, en la preocupación que hay en el gremio, lo decía hace unos minutos, principalmente en las zonas aquí en nuestro país donde operan los distintos grupos ilegales, que es buena parte del territorio colombiano. Para abordar ese tema quiero saludar a esta hora a mi colega Carlos Pérez, él es corresponsal de Noticias Caracol en Arauca. Comienzo saludándole y dando la bienvenida a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Alejandra, gracias por la invitación a este programa de Caracol. Bueno, y también quiero saludar de inmediato al profesor Olmer Muñoz, él es docente de la UPB de Medellín y especialista en Derecho Internacional Humanitario. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, muy buenas noches, y buenas noches a nuestro panelista y a todos los que se conectan a esta hora de la noche en Sala de Prensa. Básicamente les tenemos en este caso un testigo vivencial de este tema que estamos desarrollando con mi colega Carlos Pérez y pues por supuesto con el docente Olmer Muñoz. Lo que queremos es tener esa mirada también académica desde el punto de vista de los derechos internacionales humanitarios. Quisiera comenzar, si me lo permiten, con Carlos. En Arauca también lo que representa, los riesgos que representa ejercer la profesión, ejercer el periodismo allí en este territorio, en esa región. Bueno, Alejandra, en el departamento de Arauca es difícil ejercer esta linda profesión como es el periodismo, debido a esta guerra que se vive por parte de dos grupos al margen de la ley. Lo que se está viviendo desde hace 2 años en el departamento de Arauca se vivió ya en el año 2003 entre las autodefensas y las dos guerrillas como el ELN y la disidencia de la FARC, que por ocupar los territorios en el departamento de Arauca, pues no les importó amenazar hasta los periodistas. Para esa época tuvimos que salir 16 periodistas del departamento de Arauca. Hace 2 años se vuelve a repetir esta historia. Esta vez la guerra es entre las disidencias de la FARC y el ELN. Algo que nos preocupa mucho a nosotros los periodistas es que debido a que se está viviendo esta guerra, pues los grupos al margen de la ley quieren obligar a los medios de comunicación a publicar sus comunicados, a publicar sus noticias como si fueran esto un grupo legalmente constituido. Pues en el tema legalmente ante la Constitución Política de Colombia. Entonces, si usted no publica un comunicado o una noticia, por ejemplo, del ELN, entonces el ELN lo declara objetivo militar a uno porque está diciendo
le da a entender que usted es simpatizante o es de las disidencias de la FARC. Y si usted publica una noticia de las disidencias de la FARC, pues el ELN lo declara objetivo militar. Prácticamente el gremio periodístico en el departamento de Arauca estamos entre la espada y la pared con esta guerra que se está viviendo entre estos dos grupos al margen de la ley. Al parecer aquí en el departamento de Arauca las autoridades pues no les interesa, lo podemos decir, la situación que estamos viviendo algunos colegas para cubrir las noticias en el departamento de Arauca. Recordemos, yo tuve que abandonar el departamento a principios del año, a principios del mes de noviembre por amenazas de ambos grupos. Me hacen una llamada por parte de la disidencia de la FARC que debo publicar un video y que si yo no lo publico, pues me dicen que atengan las consecuencias con ellos. Y al otro día, pues me obligan a publicar el video, yo lo publico en las horas de la mañana de un informativo regional que tengo aquí en el departamento de Arauca, y en las horas de la noche a través de la cuenta X, el ELN ya me declara objetivo militar diciendo que el medio de comunicación virtual que yo tengo, que se llama La Lupa Araucana, pues que era el medio de comunicación abiertamente para que se expresaran los narcoparamilitares y terroristas de las disidencias de la FARC. En Arauca, lo que puedo decir es que no hay garantía para ejercer bien libremente el periodismo. ¿Usted ya volvió? Es decir, ¿está regresando en ese momento a ejercer? ¿Cuál es el panorama en ese momento para usted, Carlos? Pues Alejandra, yo tomé la decisión de regresar. Usted sabe que estar uno en una ciudad es difícil, el sostenimiento, la parte económica. Regresé espontáneamente, voy a estar unos días en Arauca para ver cómo transciende o cómo está la situación, pero se vive una total zozobra en el departamento de Arauca. Uno habla con colegas y lo único que le dicen a uno es que hay que tener mucho cuidado, no aislarse mucho del centro de la ciudad de Arauca, estar muy atento a lo que pueda suceder, y la verdad pues esto nos tiene, como se dice, en zozobra a todos los periodistas, pero la verdad no hay en estos momentos garantías para ejercer el periodismo en el departamento de Arauca. ¿Y usted ya también retomó el ejercicio, Carlos? Sí, Alejandra, yo continúo con la corresponsabilidad de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, y también pues he iniciado el noticiero que tengo regional. Llevo aproximadamente 10 días, 15 días, nuevamente acá en el departamento de Arauca, esperando, pues como se dice, retomando las funciones como periodista, pero la verdad que hay que decirlo, siento miedo. La verdad, se siente el miedo porque se vive una zozobra impresionante en todo el departamento de Arauca. Mire, ya seguimos hablando con usted porque quiero irme con el profesor Muñoz, Carlos, porque además quería preguntarle, desde su sentir, esa zozobra que nos asegura está sintiendo para el ejercicio, ¿cuáles son esos temas que en este momento, cuando retoma, prácticamente es como si estuvieran vedados para usted? Si hay temas vedados para no correr riesgo en su territorio. Pero ya vamos a hablar sobre eso, porque quiero preguntarle, profesor Muñoz, precisamente sobre esos datos que le acabo de compartir al principio de este bloque de sala de prensa que entregan Reporteros Sin Fronteras sobre lo que ocurre en nuestro país para los profesionales del periodismo. Dice, por ejemplo, quiero agregar otro aparte, profesor, dice: Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para el periodismo. La cobertura de temas como el medio ambiente, el conflicto armado, la corrupción o la colusión entre políticos, empresas del sector privado, grupos armados ilegales y el crimen organizado genera acoso, intimidación y violencia sistemáticos, es lo que incluyen también dentro de ese estudio. El análisis que hace usted al respecto también, pero sobre todo enfocado en lo que pasa en nuestro territorio. Pues muchas gracias por la pregunta, y en primer lugar pues toda mi solidaridad a los periodistas que hacen reportajes en el país y que de verdad ofrecen una información tan valiosa para el país, conociendo lo que nos pasa en las zonas de conflicto armado.
En segundo lugar, hay que indicar que en el materia del derecho internacional humanitario, los periodistas, al igual que todas las personas civiles, son personas protegidas en el marco del derecho internacional humanitario. Y por supuesto, en tercer lugar, dentro del marco de los derechos humanos, también hay que protegerles la garantía a ejercer el, el derecho a informar, por supuesto, a la ciudadanía y que el Estado dé las garantías para eso. Dado lo siguiente, pues lo que hay que decir es un asunto bastante preocupante con el país, porque también lo mencionamos en un programa anterior bastante importante en materia de orden público para Colombia. Hay varios departamentos, no solamente Arauca, también está Guaviare, Cauca, Antioquia, Chocó, la misma Guajira, donde hemos tenido serios problemas de atentados contra los periodistas y eso ante el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos no puede seguir ocurriendo. Lamentablemente, el hecho real es lo que demuestra Carlos, y es que efectivamente hay una zozobra constante y por lo tanto que hayamos bajado tanto en el escalafón, digámoslo así, en materia de protección a los periodistas y a las periodistas en Colombia, es un asunto grave, sobre todo por lo que muestras en el último indicador del último año. Creo que en materia de orden público el país está desbordado, tenemos una multiplicidad de actores, todos están presionando para efectivamente obtener algún beneficio político y creo que allí es donde el Estado tiene que poner seriedad, tanto en las reglas donde debe realizar un proceso de paz, como en las condiciones donde la libertad de prensa debe ejercerse en Colombia sin ninguna restricción. Tanto lo que le ha pasado al colega en Guaviare como a otros periodistas en el país es gravísimo y por lo tanto hay que llamar la atención tanto a la Defensoría del Pueblo para la alerta temprana con Carlos y que obviamente obren los mecanismos de protección, como que también se pueda recurrir al mecanismo internacional si su vida está en serio peligro, solicitando una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para finalizar, aquí lo importante es que el Estado debe imponer la Constitución y la ley en esas zonas donde tenemos altos problemas de seguridad y, por supuesto, proteger a todos los civiles incluidos allí, a ustedes que son periodistas y que hacen una labor tan importante en el país para que sea protegida su familia y su integridad. Eso es esencial en este país con conflicto armado o en otros. Ya tenemos un referente también donde ha habido casos muy similares y donde la agresividad contra los periodistas es bastante alta, como en el caso de México o ha pasado también en el caso de otros países. Por lo tanto, el llamado es a que el Estado realmente ejerza el control, ponga las condiciones y se proteja la vida y la integridad de Carlos y de todos los periodistas en el país. Y estamos hablando de un problema que se está expandiendo además en la medida en que incluso con lo que hemos hablado en los últimos meses ha venido expandiendo, también se han venido expandiendo los grupos armados ilegales en el territorio colombiano. Es decir, en zonas en las que normalmente no era tan crudo este tema, ahora pues seguramente lo es. Quisiera preguntarle al respecto también y con base en lo que venía comentándonos el profesor Muñoz sobre esas responsabilidades, por ejemplo, en casos como lo que pasó con nuestro colega Chica, en San José del Guaviare, la situación de nuestro colega también Carlos Pérez. De llegarles a pasar algo, a ocurrir algo, ni Dios lo quiera, sobre quiénes recae la responsabilidad de lo que le suceda. Por lo menos en el caso de nuestro colega Chica, lo que denunciaban ellos, lo que denunciaba la familia, que el esquema de él se le había reducido hace algunos años. Bueno, hay dos responsabilidades muy importantes. Por un lado, el del grupo armado, que es el que está generando la coacción contra los periodistas, con el caso de Carlos y nuestro periodista Chica también. Pero recuerden que tuvimos el antecedente de que se encontraron las personas masacradas también en San José del Guaviare, en Calamar, precisamente, que eran unas personas religiosas y que fueron asesinadas vilmente por disidencias de las FARC. Entonces, en primer lugar, obra una responsabilidad sobre ese actor armado que es el que está agrediendo
a nuestros periodistas en el caso del país, y eso lleva a la comisión de graves crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra que se puedan presentar en el Estado colombiano, incluso por parte de estos grupos armados. Ellos son actores ilegales, no están cumpliendo ninguna normatividad internacional y por lo tanto les cabe toda la responsabilidad por este tipo de acciones, incluida ya la directa que realizaron contra el periodista Chica, que gracias a Dios está fuera de peligro y que su familia también lo está. Entonces, lo segundo es preservarle también la vida a Carlos y a su familia a través de dos medidas. Por supuesto, la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que es muy importante para que los organismos de seguridad del país y la UNP le brinden un esquema de seguridad a él y a su familia en Arauca. Zona muy conflictiva y zona que sabemos que está dominada y controlada por grupos armados porque el Estado les ha dado demasiado espacio de control y ha generado serios temas de seguridad. Entonces, en ese sentido, si el Estado no cumple esa responsabilidad de proteger la vida de los periodistas, también cabe una omisión por parte del Estado, que es no hacer, precisamente no proteger a las personas que están dentro del marco de los derechos humanos, protegidas totalmente, igual que todos los ciudadanos del país. El Estado tiene una obligación y por lo tanto por acción, omisión o una extralimitación, esos funcionarios públicos que no cumplan esa labor de brindarle la seguridad a Carlos, a su familia, o a través de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, no se le brinda la atención temprana, hay que buscar otras medidas que son de carácter internacional, como en el caso de la Comisión Interamericana, para tener unas medidas cautelares urgentes. Entonces allí caben esas dos responsabilidades, la del actor armado y la del Estado cuando no cumple su labor de proteger a los ciudadanos dentro del territorio. Si alguien me dice, bueno, pero es que, profesor, el Estado no está siendo capaz de proteger, eso lo estamos viendo demasiado evidente y el ranking que has mostrado, Alejandra, demuestra que hay una falencia del Estado por parte de los esquemas de seguridad para proteger a los periodistas, a otras personas de la sociedad civil que han recibido amenazas de grupos armados, personas que han sido desplazadas de su territorio o personas que han tratado de retornar a sus tierras y que los grupos armados los han amenazado constantemente. Entonces, la labor fundamental de los periodistas hay que protegerla y sobre todo la protección de todas las personas en Colombia por la dignidad que representan los seres humanos en el país. Claro, profesor Muñoz, pero estamos hablando, por ejemplo, le preguntaba sobre básicamente la consecuencia más grave, que es un caso de mortalidad. Pero hablemos de esas otras consecuencias, esas otras violaciones que están presentes en un panorama como este tan riesgoso para ejercer el periodismo, como la violación al derecho de la libertad de prensa, por ejemplo. Por supuesto, Alejandra, es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y además en los instrumentos regionales que Colombia también, a los cuales se ha adherido, sobre todo para la protección de la libertad de prensa y que se pueda hacer una prensa libre en el país. Colombia no puede convertirse en un país como se está poniendo en estas circunstancias donde la profesión del periodismo sea tan riesgosa a la cual no se pueda aspirar a laborar en el país, porque es una labor fundamental para comunicar lo que ocurre en el país, para informar y también para educar a muchas personas como lo hacen ustedes en el medio. Entonces, esas responsabilidades son graves para el Estado porque ya avisado con estas denuncias, el Estado empieza a ser responsable de una omisión si se viene un hecho como tal contundente contra un periodista y al cual caben las denuncias respectivas contra el Estado colombiano. Pero repito, allí también están las denuncias que hay que hacer contra los grupos armados y la denuncia que hay que hacer contra el Estado cuando hay una omisión. Y por eso es tan importante que también el Estado denuncie internacionalmente estas acciones graves, como las hace las disidencias de las FARC o el ELN o el Clan del Golfo en cualquier parte del país.
Bueno, quiero volver con Carlos precisamente para seguir conversando frente a este panorama que vive usted también allí en su departamento. Y le preguntaba hace unos minutos sobre esos temas vedados. ¿Tiene temas vedados en este momento? ¿Siente que hay cosas que no, o noticias que prefiere mejor no desarrollar, que prefiere mejor no meterse en eso? Por ejemplo, en algunos casos en los que se prefiere darle manejo a ciertas noticias desde la capital, desde Bogotá, para no ponerlos en riesgo a nuestros reporteros allí en las regiones. Hablemos sobre eso. Sí, Alejandra, la verdad hay temas que son, se dice, vedados para muchos corresponsales, para muchos periodistas, así no estén en medios nacionales, en el caso del departamento de Arauca, como el tema de la corrupción, el tema político, también pues esta guerra que se está presentando entre estos dos grupos al margen de la ley. La verdad que uno a veces lo piensa más de una vez para informar estas noticias de conflicto armado, sobre todo en el departamento de Arauca, por la guerra que se está viviendo con estos dos grupos al margen de la ley. Muchos periodistas guardamos a veces silencio, nos autocensuramos debido a que podemos dar a conocer esas noticias en cualquier momento y cuando uno menos piensa, lo están llamando, le están enviando mensajes de texto o mensajes a través de WhatsApp, donde lo obligan a uno, por ejemplo, que debe de eliminar esa noticia o si no será declarado objetivo militar por parte de X o Y grupo. Entonces, la verdad, muchos periodistas hemos tomado la decisión de autocensurarnos en algunos temas para poder seguir ejerciendo el periodismo en el departamento de Arauca. Yo, vuelvo y lo repito, yo llevo pocos días de estar en el departamento. La verdad, pues se siente se siente, primero, como se dicen entre los grupos al margen de la ley, hasta el momento se siente una calma total porque no se han presentado nuevamente esos enfrentamientos entre ellos dos y eso es lo que más preocupa a los habitantes del departamento de Arauca, pero se vive con una zozobra. Recordemos que Arauca es frontera con Venezuela, solo cruzando el río Arauca ya están en territorio venezolano y para nadie es un secreto que allí vienen delinquiendo estos grupos al margen de la ley. ¿Cómo se cuida usted, Carlos? Bueno, Alejandra, el regreso mío a Arauca he tenido muchas limitaciones. Pues en este momento cuento con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección UNP aquí en el departamento de Arauca. La verdad, trato de no estar alejado en barrios periféricos, que es la recomendación que me han hecho. No puedo desplazarme a otro municipio por tierra debido al temor de que pronto salga algún grupo al margen de la ley en estas vías del departamento de Arauca, pero la verdad, prácticamente uno aquí en Arauca vive, lo puedo decir, encerrado, o sea, como en una cárcel. Solo salimos en las horas del día, hacemos nuestras diligencias, buscamos noticias para los medios locales, regionales y estar atento a lo que pueda suceder para el orden nacional. Y ya en horas de la tarde, en horas de la noche, ya toca regresar nuevamente uno a su oficina o regresar nuevamente a su vivienda y, como se dice, encerrarse y no volver a salir más hasta el otro día que llegue el esquema de seguridad que tiene asignado por parte de la UNP. Yo quiero decirle algo, Alejandra, que es lo que nos tiene preocupado a todos los que tenemos esquemas de seguridad por parte de la UNP, porque es que resulta que la UNP cada año le hace una revaluación de riesgo a la persona, al protegido, al que tiene esquema. Entonces, si usted en ese año no ha recibido amenazas, ningún tipo de amenaza por parte de algún grupo al margen de la ley, pues entonces le empieza a bajar el riesgo. Entonces, si usted tiene un ejemplo, si usted ya tiene 2 hombres de protección, entonces la UNP le quita un hombre de protección y empieza a reducir el esquema de seguridad a la persona. Y esto ya lo conocen los grupos al margen de la ley. A veces dejan pasar el tiempo
sin amenazar a X o Y persona, y cuando prácticamente ya usted queda sin esquema de seguridad, pues ahí los grupos aprovechan de cometer el objetivo de cometer el atentado contra la persona protegida. Esos cuidados que usted tiene pues por supuesto consigo mismo, ¿se extienden a su círculo familiar? Bueno, y gracias a Dios con mi familia hasta el momento no la han amenazado, no la han intimidado, absolutamente para nada. Eso sí, gracias a Dios, solamente las amenazas han llegado a título personal, ni con mis hermanos, que algunos hermanos que viven aquí en el departamento tampoco estos grupos los han amenazado, solamente las amenazas han sido contra mí solo por ejercer el periodismo en el departamento de Arauca. Decía Carlos que hay también varias ausencias por parte de la misma autoridad local a propósito de lo que estaba pasando, Carlos, si le entendí bien. Quisiera ya ir cerrando este tema, escuchando ya como las reflexiones para tratar de entender qué alternativas hay para mejorar este panorama. Carlos, de su parte, ¿qué análisis puede hacer al respecto desde la región, desde esa mirada también muy regional, que es donde más se concentra también esta afectación? Bueno, Alejandra, la verdad que yo lo que puedo decir, una reflexión, es que, pues yo le hago primeramente que todo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen a los periodistas, nos dejen a nosotros por fuera del conflicto. Nosotros no somos ni de un grupo ni del otro, solo damos a conocer es la información, las noticias que están sucediendo en el departamento de Arauca. Y la otra, otro llamado que puedo hacer es a las autoridades del departamento, porque es que al parecer las autoridades no les, o sea, como que si no les importara las amenazas que reciben los comunicadores en el departamento de Arauca. O sea, yo llevo prácticamente 10, 15 días y todavía no he podido hablar con el comandante del departamento de policía, ni el comandante de la brigada 18 sobre ese tema. Con la única persona que he podido hablar es con la Defensoría del Pueblo Regional en Arauca. Pero es que la verdad es que las autoridades tienen que prestarle atención a estas amenazas que vienen presentando, no solamente contra mí, hay varios colegas que también han recibido amenazas en los últimos años en el departamento de Arauca, la cual pues yo tuve que salir porque recibí amenazas por ambos grupos sobre una presión de publicar las noticias que ellos vienen que vienen ellos dando a conocer en el departamento de Arauca. Eso nos tiene preocupados sobre esa presión. Y para finalizar, algo que sí le hago el llamado al gobierno nacional y a todas las entidades, es que ya ellos no dan nombres de medios ni periodistas, ya en los famosos comunicados que ellos sacan, ahí se generaliza, dicen los medios de comunicación del departamento de Arauca. O sea, nos están involucrando prácticamente a todos los periodistas de esta región del país. Lo cual genera mucha más preocupación, Carlos. Gracias. Profesor Muñoz, su análisis final frente a este panorama. Bueno, básicamente lo siguiente, Alejandra, y de nuevo solidarizándome con todas las personas en el país que sufren estas amenazas. Primero, el Estado debe exigir el respeto de las normas del DIH y de los derechos humanos para preservar la vida de todo civil, periodista, profesor, académico, persona que trabaje en su día a día. Todas las personas tienen el derecho a ser protegidas. Segundo, el gobierno debe exigir a los grupos armados el desmantelamiento de sus estructuras y negociar dentro de una claridad para estos efectos. Tercero, no puede omitirse por parte del Estado los esquemas de protección, tanto para Carlos como para los demás periodistas en el país, porque son personas que están siendo consideradas objetivo militar cuando no lo son. Son personas protegidas y eso lo definía así la normativa internacional. Y finalmente, creo que es un llamado también para que toda la sociedad colombiana rechacemos estos actos que son violatorios de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario contra todas las personas civiles, incluso contra miembros de la fuerza pública que hayan sido agredidos por estos grupos armados. Su ilegalidad no está amparada por las normas internacionales y por lo tanto todos debemos exigir respeto a la población civil en todo el espacio del territorio nacional. Pues a los dos muchísimas gracias por este contacto, por este diálogo también a propósito de ese tema, los riesgos para ejercer periodismo en el mundo y en Colombia en particular, en lo que nos concentramos esta noche. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, y a todos los usuarios también gracias por conectarse a Sala de Prensa. Nos vemos en minutos en Noticias Caracol en Vivo 9 p.m.